En la parrillada familiar me humillaron por no tener esposa ni hijos, así que, con una sonrisa, les mostré el informe que demostraba que el legado de mi hermano era una mentira cuidadosamente maquillada. Mi nombre es Matías, tengo 32 años y desde que tengo memoria, he sido el silencioso del clan. El raro. El tipo del perro, como le gusta llamarme a mi hermano Sebastián, siempre con ese tono condescendiente que usa cuando quiere quedar por encima. Nunca fui el deportista, ni el orgulloso heredero del apellido, ni el que parecía destinado a continuar ninguna tradición familiar. Soy el que aparece en los asados con cerveza artesanal bajo el brazo y un perro a mi lado, mientras Sebastián llega tarde, oliendo a colonia barata, sosteniendo a su hija como si fuera un boleto ganador de la lotería. No hace falta aclarar quién se lleva los aplausos. Crecimos en el mismo pueblo pequeño de Pensilvania, rodeados de las mismas calles, las mismas escuelas y las mismas expectativas. Pero yo fui el que decidió desviarse del camino que mi padre tenía preparado. Mientras él soñaba con verme en construcción, yo me metí en tecnología. No fue fácil, pero fue mío. A los 29 años compré mi casa, y no era una ruina para remodelar. Era una vivienda modesta, de 3 dormitorios, patio cercado, sótano terminado y una cocina que incluso mi madre admite que parece sacada de una revista. Nada de eso cayó del cielo. Ahorré durante años, planifiqué cada paso y trabajé jornadas de 12 horas para lograrlo. No es una mansión, pero es mía. Totalmente pagada. Sin hipoteca, sin deudas, sin nadie reclamando nada. Solo Rocky, algunas plantas y tranquilidad. Sebastián es 3 años menor que yo y, según mis padres, siempre fue el niño dorado. El que podía manchar la alfombra blanca con jugo de uva y aún así terminar recibiendo postre. Fue el primero en conseguir una beca deportiva y perderla. El primero en casarse, de forma apresurada. Y el primero en tener un bebé, algo que aún no tengo claro si fue planeado o no. Aún así, mis padres actúan como si estuviera construyendo un imperio, mientras yo sigo siendo, en su mente, alguien que pierde el tiempo. Nunca me molestó demasiado esa diferencia de trato. Yo tenía mi carrera, mi casa y mi perro. No necesitaba su aprobación. Pero algo cambió después del nacimiento de la hija de Sebastián, la primavera pasada. De repente, todas las conversaciones empezaron a girar alrededor del legado familiar, el futuro y las responsabilidades reales. Los comentarios comenzaron de manera sutil. Bromas disfrazadas, insinuaciones suaves. Que tal vez yo no necesitaba tanto espacio. Que un hombre soltero, sin hijos y sin grandes cargas, podría pensar en ayudar a la familia de verdad. Al principio eran frases aisladas, fáciles de ignorar. Hasta que llegó el asado. Era uno de esos días de inicio de verano en los que el calor se pega a la piel antes de terminar el primer vaso de limonada. Nos reunimos en el patio trasero de mis padres para celebrar el cumpleaños de mi padre. Hamburguesas, cerveza barata, juegos de patio, lo de siempre. La esposa de Sebastián, Valentina, estaba allí con la bebé. Usaba unas gafas de sol enormes y una camiseta que decía mamá protectora. Siempre tuvo esa actitud de superioridad apenas disimulada, como si haberse casado con mi hermano hubiera sido un favor que nos hizo a todos. Mi madre la adora. Dice que equilibra el carácter impulsivo de Sebastián. Yo creo que aporta derechos adquiridos y recibos de compras innecesarias. Todo el ambiente se sentía extraño. Mi madre me ofrecía platos de comida que no había pedido, una y otra vez. Sebastián vigilaba cada movimiento de Rocky como si fuera una amenaza latente. Valentina fruncía el ceño cada vez que alguien mencionaba perros y bebés en la misma frase. Yo me mantuve al margen, observando, intentando ignorar la carne pasada de cocción en la parrilla. En un momento, mi padre golpeó su botella de cerveza con un tenedor. Muy bien, atención, anunció con una sonrisa exagerada. Tenemos algo importante que decir. Nos acercamos todos al patio. Rocky se sentó a mi lado, apoyando el cuerpo contra mi pierna, como si percibiera la tensión que me recorría los hombros. Mi padre empezó a hablar del futuro, de lo que uno deja detrás, del largo plazo. Sebastián se irguió, sosteniendo a la bebé como si esperara una ovación. Entonces mi padre habló de estabilidad, de legado, del mundo que queríamos construir para su nieta. Y luego se giró hacia mí. Matías, te ha ido bien, dijo. Buena casa, sin deudas, ordenado con el dinero, y bueno, tienes un perro. Rises. Sebastián rió. Mi padre rió. Incluso mi madre intentó ocultar una sonrisa detrás de su vaso. Yo no. Entonces vino la propuesta. Que lo lógico sería ayudar a mi hermano. Que Sebastián y su familia podían mudarse a mi casa, que había espacio de sobra. Que yo siempre podía buscar un departamento más pequeño cerca del parque. Total, me gustaba pasear al perro. El silencio fue absoluto. Nadie lo detuvo. Nadie cuestionó nada.
Era evidente que todos esperaban que aceptara sin discutir. No estamos diciendo que regales nada, añadió mi padre. Solo que hagas lo correcto. Seas el hombre maduro. Tú no necesitas tanto espacio. No tienes a nadie. Sebastián está construyendo un futuro real. Luego vino el remate. Dijo, entre risas, que Sebastián era un hombre de verdad, esposa, hija, proyección. Y que yo tenía, un perro. Las carcajadas fueron abiertas esta vez. Mi madre fingió sorpresa. Valentina sonrió con satisfacción. Sebastián me dio una palmada en la espalda, asegurando que no era para tanto. Y ahí entendí algo muy claro, ellos estaban convencidos de que iba a decir que sí. Pero no lo hice. Sonreí con calma. Abrí la carpeta que había llevado conmigo, porque llevaba semanas sintiendo que esto venía en camino. Saqué el documento, lo apoyé con cuidado sobre la mesa del patio y hablé con voz firme. Curioso que mencionen el futuro, dije. ¿Quieren ver el informe genético sobre el que están construyendo todo esto? El silencio que siguió no fue normal. Fue pesado. Denso. Sebastián parpadeó sin entender. Valentina se quedó inmóvil. La taza de mi madre se inclinó peligrosamente en su mano. Me recosté en la silla, sintiendo el corazón golpearme el pecho con la fuerza de un tambor de guerra, y esperé. Porque en ese momento ya no se trataba solo de una casa. Era mucho más que eso. Era todo. Y ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que estaba a punto de sacar a la luz. No planeé arruinar el cumpleaños de mi padre. Quiero dejar eso claro desde el principio. Llegué a esa parrillada con la carpeta como una medida de precaución, no como un arma. Sabía que el ambiente familiar llevaba tiempo tensándose y preferí estar preparado, con la esperanza de no tener que usarla nunca. No fui allí buscando una confrontación. Pero en cuanto esas palabras salieron de la boca de mi padre, tienes lo que se merece un perro, entendí que ya no había nada que rescatar. La ilusión de unidad familiar se rompió en ese instante. Definitivamente. Cuando apoyé la carpeta sobre la mesa y mencioné la prueba de ADN, el silencio fue absoluto. Podías escuchar cómo el aire se comprimía. Todo cambió de golpe, como ese segundo previo a que caiga un rayo. Ni siquiera supe que los sacudió más, si la palabra ADN o la forma tranquila en que la pronuncié, como alguien que ha estado sentado sobre una bomba cargada durante meses. El rostro de Sebastián pasó por varias tonalidades de rojo en cuestión de segundos. Valentina se quedó completamente inmóvil, con los labios entreabiertos, como si hubiera olvidado cómo respirar. Mi madre miraba la carpeta como si pudiera explotar en cualquier momento. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Sebastián, con la voz tensa. No respondí de inmediato. Lo observé retorcerse en su lugar. Vi cómo los lentes de sol de Valentina se inclinaban apenas, dejando al descubierto su mirada nerviosa, saltando de la carpeta a mí. Quería que lo sintieran. El peso real de lo que acababan de hacer. La desfachatez de burlarse de mí, de intentar quitarme algo, mientras escondían algo tan grave. Mi padre se aclaró la garganta. Matías, ¿qué es esto? Entonces hablé. Eso es una prueba de paternidad de un laboratorio privado. Tardó algunas semanas. Y sí, también requirió investigar un poco. Pero ya saben, a los tipos como yo, los de tecnología, nos gustan los misterios. Las manos de mi madre fueron directo a su boca. Matías, por favor, dime que no hiciste esto. Lo hice, respondí sin vacilar. Y los resultados están ahí dentro. Si quieres saber quién es realmente el padre de tu nieta, papá, adelante. Ábrela. Sebastián se levantó de golpe, tan rápido que la silla chilló contra el suelo. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Espiaste a mi familia y mandaste a analizar ADN a escondidas? ¿Te escuchas a ti mismo? Sí, le respondí, sosteniéndole la mirada. Y también te escucho a ti. Al que llega tarde a todos los eventos familiares. Al que le pidió 5.000 a mamá y nunca los devolvió. Al que salió libre de 2 arrestos por conducir ebrio. Y que, aún así, sigue siendo tratado como el hijo elegido. ¿Y yo soy el desequilibrado? Valentina finalmente reaccionó. Esto es acoso. Es ilegal. No lo es si la muestra se obtiene de forma voluntaria, la interrumpí. El cepillo de pelo de tu hija. Lo dejaste en el baño de invitados cuando viniste a mi casa hace 2 meses. No me enorgullece, pero después de lo que encontré en el teléfono de Sebastián. Sebastián intentó lanzarse hacia mí. O al menos lo intentó. Mi padre y el tío Ricardo se interpusieron de inmediato para sujetarlo. Estaba fuera de sí, temblando, gritando amenazas sobre demandas, abogados y vidas arruinadas. Yo seguí sentado. No me moví. No pestañeé. Porque yo no había destruido nada. Ellos lo habían hecho, y yo ya estaba cansado de fingir lo contrario. Ese momento, la explosión, los gritos,
las acusaciones, las miradas silenciosas del resto de la familia, debería haber sido el punto final. Cualquiera pensaría que algo así obligaría a todos a detenerse, a reflexionar, a preguntarse cómo llegamos hasta ahí. Pero no. Lo que vino después fue aún peor. Cuando la parrillada terminó convertida en un caos absoluto, tomé a Rocky, dejé la carpeta sobre la mesa y me fui. No miré atrás. Apagué el teléfono durante 2 días. Necesitaba distancia. Necesitaba respirar. Aunque, en el fondo, sabía que no me dejarían en paz. La primera llamada fue de mi madre. No contesté. Luego llegó un mensaje de voz. Matías, cariño, tenemos que hablar. Esto fue innecesario. Humillaste a todos. Llámame, por favor. Después otro. Y otro más. Para el cuarto mensaje, su tono ya era distinto. No sé qué crees que probaste, pero esto se fue demasiado lejos. Sebastián es tu hermano. Esa bebé es tu sobrina. Sea como sea, hizo una pausa. No tenías derecho. Esto no es propio de ti. Pero sí lo era. Solo que no la versión de mí a la que estaban acostumbrados. Sebastián nunca llamó. No hizo falta. Valentina se encargó de eso con un mensaje que no voy a repetir palabra por palabra. Bastará decir que me llamó enfermo, resentido y patético. Según ella, nadie quería construir un futuro con un hombre que juega a lanzar una pelota a un perro en lugar de formar una familia. No respondí. Ni siquiera con un punto. Y, aún así, tampoco había terminado. Porque la prueba no era toda la historia. Mis sospechas empezaron mucho antes, cuando Sebastián comenzó a pasar más tiempo en mi casa. Al principio parecía normal. Venía, preguntaba por las remodelaciones, hacía comentarios sobre lo perfecta que era la distribución para criar a un niño. Lo ignoré. Pero luego empezó a insistir. A decir que mi vida se veía vacía. Que alguien como yo no necesitaba tanto espacio. Incluso bromeó con que esa casa estaba desperdiciada en manos de alguien sin familia. Ahí empecé a observar con más atención. Noté cómo él y Valentina se interrumpían constantemente al hablar. Cómo ella se tensaba cada vez que él mencionaba su futuro juntos. Cómo dudaba antes de llamarlo el padre de la bebé. Al principio pensé que ella le era infiel. Hasta que encontré el viejo teléfono de Sebastián. Lo había dejado olvidado en mi casa. La pantalla estaba rota, apenas funcionaba. Me dijo que lo tirara. Pero la curiosidad pudo más que yo. Encendí el teléfono, lo dejé conectado al cargador y, cuando por fin respondió, empecé a revisar con calma lo poco que todavía parecía rescatable. No esperaba gran cosa. Pensé que encontraría mensajes antiguos, conversaciones sin importancia, restos digitales de una vida que ya estaba hecha trizas. Algo irrelevante que confirmara que estaba perdiendo el tiempo. Pero no fue así. Lo primero que apareció fue una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba llena de capturas de pantalla guardadas manualmente, ordenadas por fecha. Conversaciones completas. Algunas explícitas, sin ningún intento de disimulo. Otras más raras, incómodas, con un tono que no encajaba del todo. Intercambios con varias mujeres, nombres distintos, emojis repetidos, frases copiadas y pegadas. La mayoría eran recientes. Todas posteriores al nacimiento del bebé. Eso, por sí solo, ya era un golpe en el estómago. Pero hubo un hilo en particular que me heló la sangre. Era un chat con alguien guardada únicamente como meme. Nada de apellidos, nada de fotos claras. Solo una inicial. El tono no se parecía a los demás. No había fanfarroneo ni coqueteo barato. Era nervioso. Fragmentado. Cargado de ansiedad. Mensajes enviados a horas extrañas, correcciones, silencios largos. Había referencias constantes al momento adecuado, a no decirle nada a nadie, a cuidar las palabras, a mantener todo en secreto. No hablaban como amantes despreocupados. Hablaban como dos personas intentando sostener una mentira demasiado grande. En un punto, Sebastián escribió una frase que se me quedó grabada como una sentencia. No porque fuera larga ni elaborada, sino porque condensaba toda la verdad en una sola línea. No te preocupes. El bebé se parece lo suficiente a mí. Nadie va a hacer preguntas. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. En ese instante entendí que ya no estaba buscando nada. No estaba jugando a ser detective ni intentando armar una historia alternativa que me calmara la cabeza. Lo que tenía frente a mí era demasiado claro como para seguir dudando. No había espacio para interpretaciones generosas ni para excusas convenientes. Así que hice lo único que podía hacer. Seguí adelante. Busqué un laboratorio discreto, de esos que no hacen preguntas innecesarias ni piden explicaciones emocionales. Pagué resultados express, entregué la muestra y salí de ahí con una sensación rara, como si ya supiera el resultado pero igual necesitara verlo escrito. La espera fue corta, pero se sintió interminable.
Cada hora parecía un día. Cada notificación del teléfono me aceleraba el pulso. Cuando el informe llegó, no hubo margen para interpretaciones. 0% de probabilidad. Una cifra fría, matemática, imposible de discutir. Sebastián no era el padre biológico. Cerré el archivo. Lo guardé todo en una carpeta protegida con contraseña. Capturas, mensajes, resultados, fechas. Y supe que, desde ese momento, ese conjunto de documentos era mi seguro. No porque estuviera planeando una venganza inmediata, sino porque entendí algo fundamental: la verdad, cuando incomoda, siempre necesita respaldo. Lo que no esperaba era lo que vino después. Tras soltar la bomba en la parrillada familiar y desaparecer sin dar explicaciones, mi familia no se derrumbó. No hubo gritos prolongados ni escenas de película. Todo lo contrario. Se replegaron. Cerraron filas. Actuaron como un solo cuerpo. De un día para otro, yo pasé a ser el villano de la historia. El exagerado. El resentido. El que siempre tuvo algo contra Sebastián. Las llamadas de mi madre se volvieron frías, casi mecánicas. No preguntaba cómo estaba. No quería detalles. Me acusó de humillar a Sebastián, de arruinar la vida de un niño, de contaminar a la familia con mi obsesión por la justicia. Usó palabras grandes, solemnes, como si yo fuera una amenaza externa. Nunca preguntó si la prueba era real. Nunca quiso verla. Prefería conservar la ilusión intacta antes que enfrentarse a la verdad. El golpe final llegó semanas después, en forma de una carta certificada. Cuando vi el sobre pensé que sería algo legal. Una amenaza vacía, un intento de intimidación, tal vez un abogado de por medio. Pero no. Era peor. Mucho peor. Venía firmada por mis propios padres. Un documento formal, redactado con un lenguaje frío, casi corporativo. Decía ser un acuerdo familiar. En él me solicitaban transferir la propiedad de mi casa a Sebastián y Valentina en espíritu de reconciliación. No hablaban de préstamos ni de ayuda temporal. Querían que les regalara mi casa. Mi refugio. El único lugar que había construido completamente por mi cuenta. Me quedé mirando el papel durante varios minutos, sin moverme. Rocky empezó a gemir, inquieto, como si entendiera que algo no estaba bien. Me reí. Una risa baja, incrédula, que no tenía humor. Solo sorpresa amarga. Negué con la cabeza, despacio. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No querían cerrar el conflicto. Querían premiar la mentira, proteger la traición y castigar a quien se atrevió a decir la verdad. Doblé la carta con cuidado y la guardé en otra carpeta. Una distinta. Ahí ya tenía recibos, documentos, mensajes y pruebas acumulándose. Todo ordenado. Todo fechado. Porque entendí algo con total claridad: esto no había terminado. Ni de cerca. Y si ellos querían guerra, la iban a tener. No una ruidosa. Una meticulosa. Si alguien me hubiera preguntado un año antes cómo se veía tocar fondo, habría imaginado algo cinematográfico. Cajas de pizza vacías, botellas tiradas, un departamento oscuro, lluvia golpeando la ventana. Algo dramático, evidente. La realidad fue mucho más silenciosa. Mucho más cruel. Se parecía a una mesa de desayuno con dos sillas, una siempre vacía. Sonaba como el eco de una casa demasiado grande de repente. Se sentía como caminar con Rocky en las mañanas frías, cruzarme con familias en el parque y fingir no escuchar cuando un niño preguntaba: ¿por qué ese señor siempre está solo? Después de la carta, y de que los mensajes se volvieran venenosos, la distancia con mi familia dejó de ser incómoda y pasó a ser definitiva. No fui al día de la independencia. Por primera vez, falté al cumpleaños de mi madre. No hubo invitación para acción de gracias. No es que se olvidaran de mí. Simplemente decidieron no hacerlo. Me convertí en un fantasma. No expulsado. Borrado. Mis fotos desaparecieron de las redes de mi madre. Los grupos familiares dejaron de incluirme. Incluso el tío Ricardo, que siempre había sido neutral, dejó de llamar. Pasé de ser el callado a ser el problema. Y dolió. Mucho más de lo que quería admitir. Porque, por más firme que intentara ser, seguían siendo mi familia. Y en el fondo, siempre había mantenido la esperanza de que algún día me vieran de verdad. Que entendieran que no era un reemplazo ni un plan alternativo. Que mi vida tenía valor propio. Pero no ocurrió. Redoblaron la apuesta. Sebastián empezó a publicar fotos semanales de su familia perfecta. Sonrisas calculadas, fondos prolijos, comentarios ensayados. Las publicaciones de Valentina se volvieron cada vez más teatrales. Bendecida, la familia lo es todo, agradecida por los verdaderos. Y cada vez que veía eso, pensaba en la prueba de paternidad que llevaba conmigo como una piedra en el bolsillo. ¿Pesar? Silenciosa. Imposible de ignorar. No dije nada. Me callé.
Y ese silencio empezó a consumirme. Dejé de cocinar, de invitar gente, de responder mensajes que no fueran estrictamente necesarios. Salía solo para pasear a Rocky. Incluso el trabajo empezó a resentirse. Trabajo de forma remota como ingeniero de software, por contratos. Siempre fui disciplinado. Rutinas claras, horarios definidos. Pero después de la parrillada, todo se desordenó. Me despertaba al mediodía, trabajaba de madrugada, perdía reuniones, postergaba entregas. Un cliente no renovó. Por primera vez desde que compré mi casa, sentí miedo financiero. No estaba en quiebra, pero sí inestable. Ese tipo de inseguridad que no grita, pero susurra todo el tiempo. La que te hace revisar la cuenta bancaria varias veces al día, calcular gastos mínimos, pensar escenarios que antes ni considerabas. Me estaba desarmando lentamente, hilo por hilo. Y nadie lo notó. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie, excepto Rocky. Él sí lo notó. Se quedaba cerca, dormía a mi lado en las noches largas, me tocaba la mano cuando me quedaba quieto demasiado tiempo, ladraba cuando olvidaba cerrar la puerta. Me miraba con esa lealtad inquebrantable que te hace pensar que, al menos para alguien, importas. Fue un martes lluvioso de octubre cuando todo empezó a cambiar. Salí a caminar con Rocky, capucha puesta, café en la mano, auriculares bajos. El parque estaba casi vacío. Las hojas mojadas se pegaban al suelo y el aire olía a tierra húmeda. Caminábamos en silencio cuando, de pronto, Rocky tiró con fuerza hacia la izquierda. No fue agresivo. Fue urgente. Levanté la vista y fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, no debía tener más de 4 años, estaba de pie junto al arenero del parque, completamente sola. Lloraba con ese llanto entrecortado que solo tienen los niños cuando el miedo ya superó a la confusión. Miré alrededor de inmediato buscando a algún adulto, pero no vi a nadie cerca que pareciera estar a cargo de ella. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Rocky se adelantó con cautela. Se acercó despacio, con la cola moviéndose suavemente, sin invadir su espacio. La niña lo miró sobresaltada al principio, como si no supiera si debía confiar. Pero en cuestión de segundos, se agachó y lo rodeó con los brazos, aferrándose a su cuello como si fuera un salvavidas en medio del caos. Corrí hacia ellos sin pensarlo. Tranquila, ya está bien, le dije con voz baja, poniéndome a su altura. ¿Dónde está tu mamá o tu papá? La niña aspiró con fuerza, todavía llorando, y señaló con su dedito hacia el extremo más lejano del parque. Allí, una mujer caminaba de un lado a otro visiblemente alterada, mirando a todos lados mientras llamaba un nombre una y otra vez. No hizo falta que la niña dijera nada más. La tomé de la mano con cuidado y comenzamos a caminar en esa dirección, con Rocky avanzando entre ambos, atento pero tranquilo. Cuando la mujer nos vio, su expresión cambió por completo. Dejó de caminar y empezó a correr hacia nosotros. Al llegar, levantó a su hija del suelo y la abrazó con fuerza, rompiendo a llorar ella también. Me quedé allí un momento, asegurándome de que todo estuviera bien. La mujer no dejaba de agradecerme. Me explicó, todavía temblando, que su hija había seguido un globo mientras ella estaba distraída empujando un cochecito. Dijo que Rocky era un héroe. Yo no le di mayor importancia. Solo me sentí aliviado de que todo hubiera terminado sin consecuencias. Pensé que ese sería el final de la historia. Pero unos días después, recibí un mensaje inesperado en LinkedIn. Era de una mujer que había estado sentada cerca ese mismo día en el parque. Me reconoció porque meses antes había participado en un panel sobre tecnología. Tú eras el chico del perro, ¿verdad?, decía el mensaje. Luego agregó algo que me sorprendió aún más. Estaba buscando un ingeniero líder para una nueva plataforma que estaban desarrollando y quería saber si me interesaba conversar. Esa charla informal se convirtió en una reunión. La reunión derivó en una propuesta concreta. Y esa propuesta incluía opciones sobre acciones, horarios flexibles y un salario muy superior a cualquier cosa que hubiera ganado hasta ese momento. De pronto, algo empezó a despejarse dentro de mí. Como si una neblina espesa que llevaba meses instalada comenzara a disiparse lentamente. Volví a ocuparme de mi casa. Empecé a ducharme temprano, a abrir las ventanas cada mañana, a cocinar comida de verdad en lugar de sobrevivir a base de cualquier cosa. Dejé de mirar el teléfono esperando mensajes que nunca iban a llegar. En vez de eso, empecé a escucharme a mí mismo. Hice una lista. Una lista sencilla, pero honesta, con cosas que siempre había querido hacer y que había ido postergando sin darme cuenta. Aprender a tocar guitarra. Viajar por carretera con Rocky. Terminar la novela que había empezado en la universidad. Unirme a un grupo local de senderismo. Arreglar el patio trasero y construir un fogón. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a tachar cosas de esa lista.
Compré una guitarra acústica usada en una casa de empeños y practiqué hasta que las yemas de los dedos me dolieron. Me llevé a Rocky a recorrer la costa un fin de semana y lo vi correr detrás de las olas como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Saqué el viejo archivo de la novela y comencé a reescribirla palabra por palabra. Y también hice algo que no esperaba, conocí gente nueva. Amigos de verdad. Personas a las que no les importaba que yo no fuera padre, ni esposo, ni el hijo favorito de nadie. Personas a las que simplemente les caía bien. Mi crecimiento no fue ruidoso. No hubo aplausos, ni discursos, ni una gran escena de redención. Fue silencioso, constante. Y en medio de ese proceso entendí algo fundamental: ya no necesitaba la validación de mi familia. No necesitaba su aprobación, ni sus elogios, ni siquiera sus disculpas. Me tenía a mí. Tenía a Rocky. Tenía una carrera construida con mi propio esfuerzo y un hogar que nadie podía arrebatarme. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. Eso no significa que haya olvidado. El dolor seguía ahí. La traición, la injusticia, el peso de haber sido siempre la segunda opción. Pero ya no lo cargaba encima. Era más bien como una cicatriz, visible, presente, pero sin sangrar. Algo que no ocultaba, pero que tampoco me definía. Y justo cuando creí que todo había quedado atrás, cuando pensé que finalmente había cerrado ese capítulo, alguien llamó a la puerta. Fue un golpe suave. Dudoso. Rocky ladró una sola vez y luego me miró, atento. Me acerqué a la ventana y lo que vi me hizo encogerse el estómago. Era mi padre. Y no estaba solo. Detrás de él estaba Sebastián, y detrás de Sebastián, Valentina. No había ningún bebé. No había sonrisas. Solo rostros tensos, cansados, cargados de vergüenza y de algo más que no supe identificar de inmediato. Abrí la puerta. Antes de que pudiera decir una sola palabra, mi padre habló. Matías, necesitamos tu ayuda. No respondí enseguida. Me quedé en el umbral, una mano apoyada en el marco de la puerta y la otra descansando sobre el collar de Rocky. Su gruñido fue bajo, precavido. Le acaricié la cabeza con suavidad. Tranquilo, murmuré. No estaba seguro de nada, pero aún así abrí un poco más la puerta. Pasen, dije. Mi voz sonó calmada. Quizá demasiado calmada. Era la calma que llega después de meses de silencio, de soledad y de claridad absoluta. La clase de calma que incomoda a quienes esperan encontrarte aún en la versión de ti que solían manejar. Entraron con torpeza. Mi padre primero. Luego Sebastián. Después Valentina. Se movían como invitados en casa ajena, no como personas que alguna vez intentaron quitarme lo que era mío. Valentina miraba alrededor como si esperara trampas. Sebastián evitaba mi mirada. Mi padre simplemente parecía agotado. No les ofrecí nada. No los invité a sentarse. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Bien, dije finalmente, cruzando los brazos. Dijeron que necesitaban mi ayuda. Valentina abrió la boca, pero mi padre levantó la mano. Déjame empezar a mí. Levanté una ceja, pero no lo interrumpí. Él inhaló profundamente. De esa forma exagerada que la gente usa cuando quiere aparentar que carga con un gran peso. Las cosas han cambiado, dijo despacio. ¿Desde ese día? Incliné la cabeza. El día en que sugeriste públicamente que regalara mi casa como si fuera un detalle y te reíste de mí frente a toda la familia. Sebastián se tensó. Valentina bajó la mirada. Mi padre apretó los labios y asintió. Sí. Ese día. ¿Y el día en que presenté la prueba de paternidad en la parrillada de mi cumpleaños? Añadí. El silencio se alargó. Sí, también ese, admitió. Esperé. No lo ayudé. No manejamos eso bien, continuó. Estuviste justificado en algunas cosas. En otras. No reaccioné. No le di esa satisfacción. Entonces Valentina habló. Sebastián y yo nos separamos. La miré fijamente. Por la prueba de ADN, dije. Ella asintió, incómoda. Entre otras cosas. Sebastián se removió, molesto. Ni siquiera está probado que yo no sea el padre. Alcé una ceja. Además del resultado de laboratorio certificado y notariado. No respondió. Intentamos seguir adelante, dijo Valentina, con la voz más baja. Pero una vez que esa verdad salió a la luz, todo se rompió. Mis padres empezaron a hacer preguntas mucho antes de admitir que algo no estaba bien. Al principio fueron comentarios sueltos, observaciones disfrazadas de preocupación. Luego se volvieron interrogatorios incómodos. Querían saber dónde estaba Sebastián, por qué ya no regresaba algunas noches, por qué evitaba las comidas familiares y por qué, cuando aparecía, lo hacía con esa expresión tensa de alguien que vive con miedo a ser descubierto. Yo observaba todo desde afuera. En silencio.
No porque no tuviera cosas que decir, sino porque había aprendido que en mi familia hablar antes de tiempo siempre jugaba en mi contra. Así que esperé. Hasta que llegó el momento en que ya no podía seguir haciéndome el desentendido. Así que lo dejaste, dije al fin, directo, sin rodeos, mirando a Valentina. Ella no se sobresaltó. No negó nada. Simplemente bajó la cabeza y asintió, como si esa confirmación le pesara demasiado para expresarla con palabras. Hace 3 semanas, murmuró. Y ahora estamos aquí. El aquí no era solo mi casa. Era mi espacio, mi refugio, el único lugar donde todavía tenía control. Y aún así, ahí estaban todos, otra vez, trayendo su caos. Mi padre intervino de inmediato, como solía hacer cuando sentía que la conversación se desviaba de la versión que él quería imponer. Esto no se trata de su matrimonio, dijo con voz firme. Se trata de lo que vino después. Entrecerré los ojos, sintiendo como algo se tensaba en mi pecho. ¿Y qué vino después exactamente? Pregunté. Por primera vez, mi padre dudó. No fue un silencio largo, pero sí lo suficiente para delatarlo. Cuando habló, ya no sonaba seguro. Creímos que necesitábamos ayuda externa. Alguien que pudiera encargarse de las consecuencias. Me quedé completamente quieto. Sentí como el aire cambiaba en la habitación. ¿Quién? Pregunté. Sebastián tomó la palabra. No me miró directamente. Un tipo llamado Mauricio. Dijo que era abogado. Que tenía experiencia manejando situaciones delicadas. ¿Delicadas como qué? Insistí. Como cuestionar la prueba de paternidad, respondió. Dijo que podía arreglar la narrativa y reducir el impacto público. Los miré a los tres. Lentamente. Explíquenme algo, dije. ¿Qué significa arreglar? Sebastián se removió incómodo. Dijo que podía generar otros resultados. Parpadeé despacio. ¿Están diciendo que pensaron falsificar una prueba de ADN? El silencio fue total. Ni una negación, ni una excusa apresurada. ¿De verdad consideraron fabricar resultados falsos solo para proteger su imagen? Continué, con la voz ya cargada de incredulidad. Mi padre levantó una mano, como si ese gesto pudiera frenar lo inevitable. No lo hicimos. ¿Y por qué no? Repliqué. ¿Por qué era inmoral o por qué no les salió? Esta vez me sostuvo la mirada. ¿Por qué nos traicionó? Incliné la cabeza. Explícate mejor. Suspiró, cansado, derrotado. Desde el principio fue turbio, pero estábamos desesperados. Dijo que tenía contactos, que podía modificar registros oficiales, después de que le diéramos dinero. ¿Cuánto dinero? Interrumpí. Dudó. 10.000. Solté una risa breve, amarga. 10.000 para borrar la verdad, dije. Pero 0 para asumir responsabilidades. Sebastián avanzó un paso, molesto. No vinimos para que nos juzgues, Matías. Lo miré sin parpadear. Entonces dime para qué vinieron, respondí. Porque suena a que contrataron a un estafador, los dejó colgados y ahora esperan que yo solucione el desastre. La voz de Valentina se quebró. Nos está amenazando. Tiene correos, mensajes, información privada. Mi padre asintió. Amenazó con llevarlo a la prensa, a medios locales, incluso al consejo escolar. Descubrió dónde trabaja Valentina. Tiene acceso a su correo laboral. Y también mensajes entre Sebastián y... Se detuvo. ¿Y quién más? Pregunté. Otras mujeres, admitió. No reaccioné. Ya no me sorprendía nada. Entonces, dije con calma peligrosa, contrataron a un delincuente para borrar una mentira que ustedes mismos construyeron, y ahora están siendo extorsionados. Nadie respondió. Me acerqué a la mesa y saqué una carpeta. No la que ellos esperaban. Una distinta. Al verla, se pusieron tensos. La abrí. Dentro había documentos ordenados con precisión, recibos, contratos, transferencias, registros digitales, capturas de pantalla y una línea de tiempo clara y detallada. Mientras ustedes mentían y se escondían, dije, yo trabajé. Mauricio no era nuevo para mí. No era solo un intermediario turbio. Era parte de una red de empresas fantasma dedicadas a extorsionar personas desesperadas. Chantaje, fraude financiero, robo de identidad. Tenía antecedentes. 2 demandas civiles en otros estados. Ambas cerradas en silencio. Durante 3 semanas recopilé pruebas. Rastreé direcciones IP, analicé metadatos, reconstruí rutas digitales. Construí una trampa sencilla, una cadena falsa de correos con documentos manipulados y un rastreador invisible. Él los abrió. Tuve su ubicación. Su identidad real. Sus vínculos. ¿Qué es todo eso? Preguntó mi padre, casi susurrando. Seguro, respondí. Todo lo que confesaron, y mucho más. Sebastián palideció. ¿Nos grabaste? No,
dije. Pero sabía que volverían. Siempre lo hacen cuando todo se rompe. Mi padre dio un paso adelante. ¿Entonces nos ayudarás? Lo miré uno por uno. No. Valentina ahogó un sollozo. Voy a protegerme, continué. Porque él también me amenazó. Mi nombre está involucrado. Mi vida también. Y no confío en ninguno de ustedes. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Sebastián. ¿Dinero? Me reí sin humor. Quiero justicia. Me incliné hacia adelante. Por cada humillación. Cada desprecio. Cada vez que fui el respaldo silencioso de esta familia. Si haces esto, dijo mi padre, nosotros caeremos también. Lo sé, respondí. Por favor, suplicó Valentina, puedo perder mi trabajo. Sebastián eligió esto, dije. Y tú lo respaldaste. Mi padre bajó la voz. Debe haber otra opción. La hay, respondí. Por eso todavía no he ido a la policía. Los miré con calma. Quisieron quitarme algo. Ahora yo voy a quitarles algo a ustedes. ¿Qué? Se burló Sebastián. Cerré la carpeta. Su legado. Cuando se fueron, dejándome solo con el silencio, me senté en mi escritorio. Rocky se acomodó a mi lado, tranquilo. Abrí el archivo completo. La carpeta ya no era solo un seguro. Tenía en mi poder pruebas que no dejaban lugar a dudas. Documentos internos, transferencias bancarias realizadas desde la cuenta de mi padre hacia una empresa fantasma controlada por Mauricio, y capturas de correos electrónicos donde se me mencionaba explícitamente por nombre. En uno de esos intercambios, Sebastián incluso me describía como la variable inestable, que planeaban neutralizar pronto. No era una forma de hablar. Había mensajes en los que Mauricio insinuaba que, una vez que ciertos documentos falsificados circularan, yo quedaría expuesto públicamente como un hermano resentido, inestable y movido por la envidia. El plan era claro, distorsionar la verdad hasta convertirla en una historia conveniente para ellos. Querían hacerme pasar por el villano. El hermano celoso atacando a una familia joven por pura amargura. Todo porque me atreví a decir lo que sabía. Durante un tiempo, ese miedo me paralizó. Pero no iba a permitir que la historia terminara así. Decidí moverme con cuidado. Llamé a una antigua compañera de la universidad, Camila. No éramos íntimos, pero con los años habíamos mantenido contacto a través de encuentros tecnológicos y foros profesionales. Ella trabajaba en una empresa mediana de ciberseguridad que, en algunos casos, colaboraba con organismos oficiales en investigaciones por fraude digital. Le envié un mensaje breve, acompañado de una versión editada y protegida de las pruebas que tenía. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Matías, este tipo ya está bajo observación, me escribió. Podemos integrar esto a una investigación más grande. No publiques nada todavía. Déjanos armar el caso. Ahí entendí que no estaba solo. Durante las 4 semanas siguientes, me convertí en el arquitecto silencioso de su propia caída. El equipo de Camila avanzó rápido y con precisión. Rastrearon las empresas pantalla de Mauricio y las conectaron con al menos 2 investigaciones activas por fraude financiero. Detectaron inconsistencias técnicas en informes falsificados que él había usado en otros esquemas de extorsión. Incluso lograron recuperar una grabación de una llamada con otra víctima, donde Mauricio se jactaba de haber arruinado la vida de algún idiota del sector tecnológico para proteger la imagen de uno de sus clientes. Ese idiota era yo. Reunimos todo. No se trataba solo de destruir a Mauricio. Yo quería que el impacto fuera más amplio, que alcanzara a quienes habían permitido y alentado ese plan. Pero la venganza no consiste solo en atacar. Consiste en saber cuándo hacerlo. Así que esperé. Esperé hasta Acción de Gracias. El mismo feriado al que no me habían invitado el año anterior. El mismo día en que Sebastián y Valentina publicaron aquella foto tan calculada, ella cortando el pavó, él sosteniendo al bebé, mis padres sonriendo como si nada se hubiera roto jamás. Este año, las cosas no serían iguales. No aparecí sin aviso. Eso habría sido teatral. En su lugar, llamé a mi madre 2 días antes. Era la primera vez que hablábamos en casi un año. Matías, dijo con la voz agitada. No pensé que volverías a llamar. Le respondí con calma, como si nada estuviera fuera de lugar. Le pregunté cómo estaban todos. Suspiró aliviada y empezó a hablar. Dijo que había sido un año difícil, que las cosas se habían desbordado, que mi padre se sentía culpable. Que Sebastián seguía intentando ordenar su vida. Que Valentina estaba enfocada en una coparentalidad tranquila. ¿Y tú qué quieres? Le pregunté. Hubo un silencio largo. Solo quiero a la familia unida otra vez, susurró. Ahí estaba. Le dije que iba a pensarlo. Su voz se quebró. Casi lloró. El día de Acción de Gracias cargué a Rocky en el auto y conduje hasta la casa de mis padres. Me estacioné 2 casas más allá. No iba a entrar. No iba a abrazar a nadie.
Pero sí tenía algo que entregar. Un notificador judicial se detuvo detrás de mí. Le pasé los sobresellados, uno para mi padre, uno para Sebastián y otro para Valentina. Dentro había una demanda civil formal. Mauricio había sido arrestado 2 días antes en un operativo coordinado. Mis declaraciones y las pruebas documentales ya formaban parte del expediente penal. Además, yo había iniciado acciones legales por difamación, conspiración para cometer fraude e intento de apropiación indebida de bienes. No eran solo culpables a nivel moral. Ahora también lo eran ante la ley. El notificador, un hombre llamado Oscar, con aspecto de llevar décadas en ese trabajo, sonrió al leer los nombres. ¿Problemas familiares?, preguntó. No se imagina, respondí. Lo vi avanzar por la entrada y tocar el timbre. Desde el auto observé cada reacción. Sebastián se puso rojo. Valentina quedó paralizada. Mi padre se apoyó en el marco de la puerta, como si alguien le hubiera quitado el aire de golpe. Yo no bajé del vehículo. No hacía falta. El mensaje ya estaba dado. Las consecuencias no tardaron. Sebastián intentó presentar una contrademanda, alegando que una prueba de paternidad constituía daño emocional. Fue rechazada de inmediato. Valentina, que trabajaba en una organización sin fines de lucro, fue suspendida temporalmente mientras se evaluaba su implicación. No la despidieron, pero su historial público quedó marcado. Mi padre, obsesionado durante años con la apariencia y la reputación, se vio obligado a renunciar al Consejo Local de Vivienda, cargo que había ocupado durante una década. El escándalo apareció en algunos boletines comunitarios, los suficientes como para manchar su nombre sin destruirlo por completo. Yo, en cambio, avancé. La empresa tecnológica a la que me había incorporado después del episodio del parque creció rápidamente. En menos de 6 meses lideré un lanzamiento clave que captó la atención de 2 fondos de inversión. Recibí un bono mayor que todo lo que había ganado el año anterior. Rocky y yo nos mudamos a una casa un poco más grande, en las afueras de la ciudad. Más senderos, un jardín mejor y una oficina independiente donde podía trabajar sin interrupciones. Alquilé la casa anterior y usé esos ingresos para financiar un proyecto paralelo, una iniciativa tecnológica sin fines de lucro que ofrece auditorías gratuitas de seguridad digital a personas vulnerables al chantaje y al fraude en línea. Nunca volví a hablar con Sebastián. Valentina envió un único correo disculpándose más por la imagen que por los hechos. No respondí. Mi madre me escribió meses después. Dijo que me extrañaba, que siempre me había querido, que deseaba que todo hubiera sido distinto. Le creí. Pero no regresé. Perdonar no significa volver a dar acceso. Mi padre envió una carta. No había disculpas. Solo una frase: siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Tal vez. Pero el problema nunca fue la inteligencia. Fue permitir durante 30 años que todo pasara sin consecuencias. Eso ya no ocurre. Ellos nunca buscaron paz. Querían obediencia. Yo les ofrecí claridad. No quemé puentes. Construí algo mejor al otro lado del río. Y no les entregué las llaves. Pensaron que yo era el hijo de reserva con un perro. Resultó que era la tormenta que nunca vieron venir.